Año 1350. Desierto del Sáhara, Teneré. Un desierto dentro de otro desierto. El sol no brillaba, sino que era un verdugo incandescente y blanquecino suspendido en un cielo pálido y desvaído. El aire inmóvil, denso y caliente como el aliento de un alto horno. Quema los pulmones, reseca la garganta, hace que la sangre martillee en las sienes. Aquí no hay nada, ni árboles, ni hierba, ni nubes. Solo un océano infinito y ondulante de arena y piedra, y un silencio tan profundo y antiguo que parece que el propio sonido murió aquí hace muchos siglos. Y a través de este reino de la muerte, lentamente, como un espejismo, se mueve una caravana. Cientos, miles de camellos agrupados en una larga y sinuosa línea caminan dócilmente por un sendero apenas visible, trazado por los huesos de sus predecesores. Los guían hombres cuyos rostros están ocultos bajo velos azules, los tagelmusts, que solo dejan al descubierto los ojos. Son los tuareg, los hombres azules del desierto, los señores fantasmales de este mundo sin vida. No transportan seda, ni especias, ni oro. Su preciosa carga son pesadas y toscas losas de un color blanquecino y sucio, rosado. Es sal, extraída en condiciones infernales de las minas de sal de Tagaza, en el corazón del desierto. Esta sal está destinada a las ricas ciudades del extremo sur del Sáhara. A Tombuctú, a Gao, a Yené. Allí, en los imperios de Ghana y Malí, la cambiarán por otro metal precioso, a veces uno por uno, losa por losa, libra por libra. La cambiarán por oro. Ninguno de estos hombres rudos y silenciosos reflexiona sobre la paradoja. Transportan un condimento común, una piedra que se puede encontrar en casi todas partes, a través del lugar más inhóspito del planeta, para cambiarlo por el más noble de los metales. Pero saben que sin su carga blanca, la vida allí, en el sur, es imposible. Sin ella, la carne se pudriría, los hombres y el ganado se debilitarían, y el sabor de cualquier comida se volvería insípido y repugnante. No son simples comerciantes, son sacerdotes de un culto tan antiguo como el mundo. El culto a una sustancia tan necesaria para la vida como el agua y el aire. Una sustancia que construyó y destruyó imperios, trazó caminos, pagó los salarios de las legiones y fue la causa de sangrientas guerras. Esta es la historia del mineral más común y, al mismo tiempo, más precioso de la tierra. Esta es la historia de la sal. Antes de que veamos cómo la sal entronizó a emperadores y llenó las arcas de los estados, debemos descender al nivel más fundamental, a las profundidades de nuestra propia biología. Debemos comprender por qué este cristal de apariencia simple, el cloruro de sodio, posee un poder tan absoluto e irrefutable sobre todos los seres vivos de este planeta. Porque la historia de la sal no comienza con la primera caravana ni con la primera mina. Comienza con la primera célula viva que se originó en el océano salado. Toda la vida en la tierra surgió del mar, y cada una de nuestras células, cada neurona, cada gota de sangre, es un océano diminuto y cerrado en sí mismo, que ha conservado la composición química de su cuna primordial. El elemento clave de este mar interior es el sodio. Los iones de sodio son las chispas eléctricas de la vida. Son responsables de la transmisión de los impulsos nerviosos desde el cerebro hasta los músculos. Cada uno de sus movimientos, cada latido de su corazón, cada pensamiento es el resultado de una danza complejísima de iones de sodio que atraviesan las membranas de las células nerviosas. Sin sodio, nuestro sistema nervioso simplemente se apagaría. El sodio regula el equilibrio hídrico del cuerpo, manteniendo la presión osmótica necesaria en las células y en el líquido intercelular. Es vital para la digestión, ya que es un componente del jugo gástrico. En pocas palabras, la vida sin sal es imposible.
Nuestro cuerpo es incapaz de producir sodio por sí mismo. Debemos obtenerlo del exterior con la comida, y durante millones de años de evolución, nuestros antepasados se las arreglaron para hacerlo. Los antiguos homínidos cazadores-recolectores obtenían suficiente sal consumiendo carne y sangre crudas o ligeramente procesadas de animales que, a su vez, obtenían la sal de las plantas o de salinas naturales. Su dieta estaba equilibrada por la naturaleza, pero entonces se produjo una revolución que lo cambió todo. Hace unos 10.000 años el hombre pasó de un estilo de vida nómada a uno sedentario. Domesticó animales y, lo más importante, comenzó a cultivar la tierra. Fue la revolución neolítica, el nacimiento de la agricultura y la civilización. Pero esta revolución también tuvo un reverso bioquímico. La dieta del hombre cambió drásticamente. La base de su alimentación ahora eran los cereales, como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz. Pero los cereales, a diferencia de la carne, contienen muy poco sodio. Al mismo tiempo, el hombre aprendió a cocinar los alimentos y al cocerlos, una parte significativa de las ya escasas sales se pierde en el caldo. Surgió un déficit de sal crónico y masivo. La gente, especialmente la que vivía lejos del mar, comenzó a sufrir por la falta de sal. Los síntomas de esta afección son terribles: debilidad, apatía, calambres musculares, pérdida de apetito, alteración del ritmo cardíaco y, en última instancia, la muerte. La humanidad, al dar un paso de gigante en su desarrollo, se enfrentó a una nueva y invisible amenaza: el hambre de sal. Fue entonces, en las profundidades de los siglos, cuando nació una ansia instintiva y absorbente de sal. Esta ansia está tan profundamente arraigada en nosotros como la sed de agua o el hambre. También podemos observarla en el mundo animal. Los animales herbívoros buscan instintivamente las salinas, lugares donde la sal aflora a la superficie. Pueden recorrer decenas de kilómetros para lamer la tierra salada. Los depredadores, observándolos, tienden emboscadas cerca de las salinas. Así, las fuentes naturales de sal se convierten en centros de vida y muerte en el escenario del eterno drama de la supervivencia. Para el hombre antiguo, la búsqueda de sal se convirtió en una tarea tan vital como la búsqueda de agua o comida. La sal dejó de ser un simple componente de la dieta. Se convirtió en un tesoro, un objeto de deseo, la primera mercancía que no solo había que encontrar, sino también extraer, procesar y transportar a donde no la había. Así, toda la historia posterior de la sal, todas las rutas de la sal, las guerras y los monopolios, tiene sus raíces en este simple hecho biológico. La demanda de sal era absoluta, inelástica y universal. Toda persona, desde el rey hasta el esclavo, la necesitaba a diario. Y quien controlaba las fuentes de sal y las rutas de su distribución, obtenía en sus manos una palanca de un poder sin precedentes. Obtenía el poder sobre la vida misma. Antes de convertirse en un condimento, la sal fue una medicina. Antes de convertirse en una mercancía, fue una necesidad. Y antes de convertirse en un símbolo de riqueza, fue una condición para la supervivencia. Enfrentado a la amenaza existencial del hambre de sal, el hombre del Neolítico y la Edad del Bronce demostró toda su inventiva. No se limitó a buscar sal, sino que aprendió a extraerla y producirla, convirtiendo hallazgos casuales en la primera industria química de la historia de la humanidad. Los métodos que inventó eran geniales en su simplicidad y sentaron las bases de la extracción de sal durante milenios. Eran tres: la evaporación de agua de mar, la ebullición de salmueras de manantiales salinos y la extracción de sal gema del subsuelo. El método más antiguo y obvio para obtener sal estaba al alcance de quienes vivían en las costas marinas cálidas. Era la evaporación solar.
Nuestros antepasados se dieron cuenta de que en las pequeñas lagunas y depresiones costeras donde el agua de mar entraba durante la marea alta después de su evaporación bajo el sol abrasador, quedaba en las rocas una capa blanca. Era sal. El hombre aprendió a imitar y perfeccionar este proceso natural. Comenzó a construir salinas o jardines de sal. Se trataba de un sistema de estanques poco profundos e interconectados, excavados en la arcilla costera. En el primer y más grande estanque se introducía agua de mar con la marea alta o mediante sencillas compuertas. Aquí, por la acción del sol y el viento, el agua comenzaba a evaporarse y su salinidad aumentaba. Luego, esta salmuera concentrada se trasvasaba al siguiente estanque, más pequeño y menos profundo, donde continuaba el proceso de evaporación. Después de pasar por varios de estos estanques, la salmuera se saturaba tanto que la sal comenzaba a cristalizar y a depositarse en el fondo. Los trabajadores de las salinas recogían esta sal con rasquetas de madera especiales y la amontonaban en grandes conos para secarla. Esta sal marina, o desalina, no era completamente pura. Contenía impurezas de otros minerales que le daban un tono grisáceo o rosado, pero era invaluable. Las civilizaciones del Mediterráneo, a saber, los egipcios, los fenicios, los griegos y más tarde los romanos eran maestros en este arte. Toda la costa, desde Egipto hasta España, estaba salpicada de estas salinas que producían miles de toneladas de oro blanco. Pero ¿qué hacían los que vivían lejos del mar, en el interior del continente? Su salvación fueron los manantiales salinos. En algunos lugares las aguas subterráneas que habían atravesado capas de sal gema y se habían saturado de ella, afloraban a la superficie. Tales manantiales eran un verdadero regalo de los dioses. Pero la concentración de sal en ellos a menudo no era suficiente para una evaporación natural, especialmente en el clima templado de Europa, y entonces el hombre recurrió al fuego. Así nació la tecnología de la ebullición de la sal. Los arqueólogos han aprendido a rastrear este proceso gracias a artefactos únicos llamados briquetage. Se trata de numerosos fragmentos de cerámica tosca que se encuentran en enormes cantidades en los lugares de las antiguas salinas. El proceso era más o menos así. Los trabajadores construían hornos especiales sobre el fuego. Sobre ellos colocaban soportes de arcilla y sobre los soportes vasijas de arcilla cónicas o en forma de cuenco, llenas de salmuera. El agua se evaporaba lentamente y la sal se cristalizaba en las paredes y el fondo de las vasijas. Para extraer la sal terminada, lo más probable es que simplemente se rompiera la vasija. Son precisamente estos tiestos los que constituyen el briquetage. El resultado eran conos o briquetas de sal, la primera forma estandarizada del producto, conveniente para el transporte y el comercio. Este método era extremadamente laborioso y requería una enorme cantidad de leña, lo que provocaba la deforestación de los bosques en un radio de muchos kilómetros alrededor de las salinas. Pero permitía obtener sal donde ni siquiera se podía soñar con ella. Lugares con ricos manantiales salinos como Hallstatt en Austria o Droitwich en Gran Bretaña se convirtieron en centros económicos de primer orden mucho antes de la llegada de los romanos. El tercer método, el más complejo, peligroso y a la vez el más productivo, era la extracción de sal gema o halita. En algunas regiones del mundo, como resultado de la desecación de antiguos mares, quedaron bajo tierra gigantescas capas y cúpulas de sal cristalina purísima. Llegar a ellas fue una hazaña que requirió habilidades de ingeniería y un coraje increíble. Así nació la minería de la sal. Las primeras minas de sal eran primitivas. La gente cavaba pozos verticales y luego galerías horizontales, siguiendo la veta de sal. Trabajaban en la oscuridad total, a la luz de tenues lámparas de grasa. Extraían trozos de sal con herramientas primitivas, primero de piedra,
luego de bronce y de hierro, picos y martillos. La sal se subía a la superficie en sacos de cuero o cestas. El trabajo en una mina de sal era uno de los más duros y peligrosos del mundo antiguo. La amenaza constante de derrumbes, la asfixia por falta de oxígeno, el polvo de sal que corroía los pulmones y la piel, todo esto hacía que la vida de un minero fuera corta y miserable. A menudo se utilizaba el trabajo de esclavos y convictos en estas labores. Pero fue en estas profundidades oscuras y silenciosas donde se encontró el mayor tesoro para los arqueólogos. La sal es un conservante único. Absorbe la humedad y mata las bacterias evitando la putrefacción. Gracias a esto, en las antiguas minas de sal se han conservado objetos orgánicos que en condiciones normales se habrían descompuesto sin dejar rastro. El mayor ejemplo es Hallstatt, en los Alpes austriacos. En sus antiguas minas, que datan de las edades del bronce y del hierro, los arqueólogos han encontrado escaleras de madera perfectamente conservadas. Picos con mangos de madera, mochilas de cuero para transportar la sal, restos de tejido e incluso excrementos de los antiguos mineros, cuyo análisis ha permitido reconstruir su dieta en detalle. Hallstatt se convirtió en un centro de extracción de sal tan importante que dio su nombre a toda una cultura arqueológica que floreció en Europa central entre los siglos VIII y V antes de nuestra era. La riqueza obtenida del comercio de la sal permitió a la nobleza de Hallstatt comprar artículos de lujo a los griegos y etruscos, creando una de las civilizaciones más brillantes de la Europa prerromana. Así, paso a paso, dominando estas tres tecnologías básicas, el hombre transformó la sal de un raro regalo de la naturaleza en un producto industrial. Surgieron los primeros asentamientos especializados de salineros y mineros. Se trazaron las primeras rutas comerciales por las que los preciosos cristales blancos se enviaban a cientos de kilómetros. El control de los manantiales y minas de sal se convirtió en la causa de las primeras guerras. La historia de la humanidad adquirió un nuevo sabor, salado. Trasladémonos ahora al Valle del Nilo, a un reino donde la grandeza de la civilización se medía en la eternidad y el cuidado de la vida después de la muerte era la principal tarea del Estado. En el antiguo Egipto, uno de los primeros grandes imperios de la historia de la humanidad, la sal desempeñó un papel especial y sagrado. No era solo un condimento o un conservante, era la clave de la inmortalidad. La civilización egipcia fue bendecida por la naturaleza. Las crecidas del Nilo fertilizaban los campos, asegurando cosechas abundantes. Pero Egipto tampoco carecía de sal. Su mayor tesoro no eran las minas ni los manantiales salinos, sino los depósitos únicos de natrón. El natrón es una mezcla natural de carbonato de sodio y cloruro de sodio. Sus mayores depósitos se encontraban en una depresión desértica al oeste del delta del Nilo, en un lugar que se llamaba precisamente Wadi el Natrun, que significa Valle del Natrón. Aquí, en el fondo de lagos secos, se formaba una gruesa costra de este polvo blanco. Para los egipcios, el natrón era una sustancia sagrada, la sal divina. La usaban en rituales de purificación en los templos como incienso y como medicina. Pero su principal aplicación estaba relacionada con el mayor arte y obsesión de los egipcios, la momificación. La religión egipcia enseñaba que, después de la muerte, el alma de una persona, su ba y su ka, continuaba viviendo, pero para ello necesitaba un cuerpo físico al que pudiera regresar de vez en cuando. Por lo tanto, preservar el cuerpo de la descomposición era la tarea principal del ritual funerario. Y fue precisamente el natrón, gracias a sus excepcionales propiedades higroscópicas, absorbentes de humedad y antibacterianas, el que se convirtió en la herramienta ideal para ello. El proceso de momificación perfeccionado en la época del Imperio Nuevo era complejo, largo y costoso. El historiador griego Heródoto nos dejó su descripción clásica.
Todo comenzaba cuando el cuerpo del difunto era llevado a la Casa de la Purificación, un taller especial de embalsamadores. Lo primero era extraer el cerebro por las fosas nasales con un gancho de hierro especial. Luego, se hacía una incisión en el costado izquierdo y se extraían todos los órganos internos, el estómago, los intestinos, el hígado, los pulmones. Solo el corazón, considerado el asiento de la razón y el alma, se dejaba en su lugar. Los órganos extraídos se lavaban con vino de palma y especias y luego también se conservaban en natrón y se colocaban en recipientes especiales llamados vasos canopos. La cavidad abdominal vacía se limpiaba a fondo y luego el cuerpo se cubría por completo con natrón granulado seco. El cuerpo permanecía así hasta 40 días, aunque algunas fuentes hablan de 70. Durante este tiempo, el natrón extraía todo el líquido de los tejidos, deshidratándolos y desinfectándolos por completo, pero sin dañar la piel, como lo haría la sal pura. Este proceso detenía la descomposición y convertía el cuerpo en una momia incorruptible. Después del secado, se retiraba el natrón, el cuerpo se lavaba de nuevo, se ungía con aceites aromáticos y resinas, y se comenzaba a envolver en cientos de metros de finas vendas de lino. Entre las capas de vendas se colocaban amuletos mágicos, destinados a proteger al difunto en el más allá. Finalmente, la momia se colocaba en un sarcófago pintado y se entregaba a los familiares para el entierro. Todo este complejo proceso habría sido imposible sin la sal en forma de natrón. El control de los depósitos de Wadi el Natrún era un monopolio estatal del faraón. El natrón era un recurso estratégico, no menos importante que el oro de las minas de Nubia o la piedra de construcción de las canteras. Pero la sal en Egipto no solo se usaba para comunicarse con los dioses y la eternidad. Era una parte integral de la vida terrenal. El Nilo y los lagos del delta proporcionaban una enorme cantidad de pescado. Para conservarlo en el clima cálido era necesario salarlo. Los egipcios eran maestros en la salazón y el secado del pescado. El pescado salado era el principal alimento proteico para la gente común, como los campesinos, los artesanos y los constructores de pirámides. Los arqueólogos encuentran en las paredes de las tumbas representaciones detalladas de todo el proceso, donde se ve a los pescadores sacando las redes, a los trabajadores destripando el pescado, colocándolo en capas en grandes tinajas, intercalándolo con sal y luego colgándolo para secar al sol. El pescado salado no solo era un producto de consumo interno, sino también una importante mercancía de exportación. Egipto lo suministraba a Siria, Palestina y Creta. La sal también se utilizaba para conservar la carne, para curtir pieles, en medicina como antiséptico y antiinflamatorio, y por supuesto como condimento. Pero a diferencia de nuestro tiempo, la sal era demasiado cara para usarla sin pensar. La gente común, muy probablemente, la obtenía principalmente del pescado salado, y la sal de mesa pura solo estaba al alcance de la nobleza y los sacerdotes. La sal formaba parte de los impuestos y los salarios. Los textos mencionan la entrega de raciones de sal a los funcionarios y soldados. Así, en Egipto la sal impregnaba todas las esferas de la existencia, desde la cocina de un plebeyo hasta la tumba de un faraón, desde la economía terrenal hasta la metafísica de la vida eterna. Era el polvo blanco que conectaba el mundo de los vivos y el de los muertos, asegurando la prosperidad del imperio en la tierra y la inmortalidad de sus gobernantes en el cielo. Nuestro camino nos lleva ahora lejos, al este, a otra gran civilización que se construyó aislada del Mediterráneo, pero que se enfrentó a los mismos desafíos. En la antigua China, en el Imperio Celestial, la sal se convirtió no solo en una mercancía, sino en un poderosísimo instrumento de poder estatal
el cimiento de las finanzas imperiales y la causa tanto de una prosperidad sin precedentes como de sangrientas revueltas populares. La historia de la sal en China es la historia de cómo el Estado, por primera vez en el mundo, se dio cuenta de que el control sobre una necesidad cotidiana de cada persona podía generar más oro que cualquier conquista. China, al igual que Egipto, fue generosamente dotada de sal. A lo largo de su extensa costa marina floreció la producción de sal marina por evaporación, pero la singularidad de China residía en sus enormes fuentes internas. En el norte del país, en la provincia de Shanxi, se encontraba el enorme lago salado de Yuncheng. En verano, cuando el agua se evaporaba, se cubría de una gruesa costra de sal purísima que brillaba al sol con todos los colores del arco iris. Los chinos llamaban a esta sal diente de dragón. Pero el logro más asombroso de la ingeniería china fue la extracción de sal de salmueras profundas en la provincia de Sichuan. Ya en el siglo III antes de nuestra era, mucho antes de que algo similar apareciera en Europa, los ingenieros de Sichuan aprendieron a perforar pozos de cientos y más tarde de más de 1000 metros de profundidad. Utilizaban para ello enormes barrenas de hierro que se subían y bajaban con palancas instaladas en altas torres de bambú. El proceso de perforación de un solo pozo podía llevar años e incluso décadas. Una vez alcanzada la salmuera se extraía a la superficie en largos tubos de bambú con válvulas. Pero eso no es todo. A menudo, junto con la salmuera, de los pozos salía gas natural. Y los chinos aprendieron a utilizarlo también. Construyeron gasoductos de bambú por los que el gas se conducía a enormes calderos de hierro fundido, donde ardía, evaporando la salmuera. Era una tecnología increíblemente avanzada para su tiempo, que combinaba la minería, la hidráulica y el uso de combustibles fósiles. En la historia temprana de China, en las épocas Shang y Zhou, la extracción y el comercio de la sal eran principalmente un asunto privado. Los magnates de la sal que controlaban las ricas fuentes se convirtieron en algunas de las personas más ricas e influyentes del país. Pero todo cambió con la unificación de China bajo la dinastía Han en el siglo II antes de nuestra era. Ante el séptimo emperador de la dinastía Wu, que reinó del 141 al 87 antes de nuestra era, se presentaba una tarea grandiosa. En las fronteras del norte del imperio, los belicosos nómadas Xiongnu, a menudo identificados con los hunos, causaban estragos. Las constantes incursiones devastaban las provincias fronterizas. Wu decidió pasar de una defensa pasiva a una ofensiva a gran escala para resolver este problema de una vez por todas. Pero la guerra es cara. El tesoro carecía catastróficamente de dinero para mantener un enorme ejército y construir la Gran Muralla. Y entonces, por consejo de sus ministros legistas, en particular del perspicaz financiero Zhang Hongyang, Wu dio un paso revolucionario. En el 119 antes de nuestra era, introdujo el monopolio estatal sobre la sal y el hierro. Esto significaba que, a partir de entonces, toda la extracción, el transporte y la venta de estos dos productos esenciales pasaban a estar bajo el control total del Estado. Las salinas y las ferrerías privadas fueron nacionalizadas o gravadas con impuestos exorbitantes. Se creó todo un ejército de funcionarios que gestionaban la industria de la sal, fijaban los precios y supervisaban la recaudación de ingresos. El efecto fue asombroso. El dinero fluyó a raudales hacia el tesoro imperial. El monopolio de la sal se convirtió en una de las principales, si no la principal, fuente de ingresos del imperio Han. Con este dinero, Wu pudo financiar sus grandiosas campañas militares, que empujaron a los Xiongnu lejos en la estepa y expandieron las fronteras de China. Con este dinero también financió la expansión hacia el sur y la construcción de la Gran Ruta de la Seda.
La sal se convirtió en el combustible que alimentaba la maquinaria militar y económica de un gran imperio. Pero este sistema también tenía su lado oscuro. El monopolio estatal generó una corrupción monstruosa. Los funcionarios locales inflaban los precios, engañaban a los compradores en el peso y se enriquecían a costa del pueblo. La calidad de la sal estatal era a menudo baja. Esto condujo al florecimiento del contrabando. Surgieron sociedades secretas y bandas armadas que extraían sal clandestinamente y la vendían al margen del Estado. La lucha contra los contrabandistas se convirtió en una verdadera guerra. Se les capturaba, torturaba y ejecutaba. Pero el contrabando era demasiado rentable como para poder erradicarlo. El monopolio de la sal se convirtió en objeto de agrias disputas en la corte. Tras la muerte de Wu, en el 81 antes de nuestra era, tuvieron lugar los famosos debates sobre la sal y el hierro. Los eruditos confucianos de la corte criticaron duramente la política de monopolios. Sostenían que el Estado no debía dedicarse al comercio y competir con su propio pueblo. Decían que el monopolio conducía al empobrecimiento de los campesinos, socavaba los cimientos morales y era la causa del sufrimiento. Sus oponentes, los legistas encabezados por el mismo Zhang Hongyang, respondían que el monopolio era necesario para proteger las fronteras y garantizar la estabilidad del Estado, que sin ese dinero el imperio caería bajo los golpes de los bárbaros. Este debate reflejó una contradicción fundamental en el pensamiento político chino, entre el ideal confuciano de un gobierno moral y el pragmatismo legista del beneficio estatal. Aunque el monopolio fue abolido temporalmente, pronto se restableció y desde entonces se convirtió en un elemento permanente del sistema estatal chino durante casi 2000 años, hasta el siglo XX. Era demasiado rentable como para renunciar a él. Así, un condimento común se convirtió en China en uno de los pilares del poder imperial, un hilo invisible que unía a cada campesino con el trono del Hijo del Cielo. Y en una eterna manzana de la discordia, un símbolo de la lucha perenne entre el pueblo y el Estado. Regresemos a Occidente, al corazón de un mundo que crecía y se fortalecía al mismo tiempo que el Imperio Han. En Roma, la ciudad destinada a convertirse en la dueña del Mediterráneo, la historia también comenzó con un cristal blanco. La leyenda dice que Roma fue fundada sobre 7 colinas, pero su grandeza no surgió de las colinas, sino de una llanura pantanosa junto al río Tíber, cerca de la cual se encontraban unas invaluables salinas. Y la primera gran calzada construida por los romanos no fue la vía Apia, sino la vía Salaria. Mucho antes de Rómulo y Remo, ya en la Edad del Bronce, en la desembocadura del Tíber, en su orilla izquierda, había salinas naturales. Aquí, en aguas poco profundas, el agua de mar se evaporaba fácilmente, dejando tras de sí la preciosa sal. Estas salinas, conocidas como el Campus Salinarum Romanarum, se convirtieron en la manzana de la discordia para las tribus que habitaban el centro de Italia. Su control significaba riqueza y poder, y fue precisamente aquí, en un lugar estratégicamente conveniente que permitía controlar tanto las salinas como un vado del Tíber, donde surgió el asentamiento destinado a convertirse en Roma. La más antigua de las calzadas romanas, la Vía Salaria, conducía desde estas salinas hacia el interior de la península itálica, a las tierras de los sabinos que eran pastores y necesitaban desesperadamente sal para ellos y su ganado. Por esta calzada transitaban caravanas cargadas de sal y de vuelta ganado, grano y otras mercancías. Esta calzada fue la arteria por la que fluía la vida económica de la Roma temprana. Las primeras guerras que libró la joven ciudad fueron guerras por el control de esta calzada y de las salinas. A diferencia de China, el Estado romano en la época de la República y el Imperio temprano no estableció un monopolio total sobre la producción de sal. Las salinas podían estar en manos privadas.
Pero el Estado se dio cuenta rápidamente de que la sal era un objeto ideal para la imposición de impuestos. Se introdujo un impuesto sobre la sal, o en latín, vectigal salis. El Estado también asumía a menudo la construcción y el mantenimiento de grandes salinas y almacenes, y luego los arrendaba a contratistas privados, los publicanos. Además, el Estado fijaba un precio oficial para la sal, especialmente en la propia Roma para evitar la especulación y los disturbios populares. A veces, como medida populista, los emperadores bajaban el precio de la sal o incluso la distribuían gratuitamente para ganarse el favor de la plebe. Pero la conexión más famosa de Roma con la sal está inmortalizada en el propio lenguaje. La palabra salario, así como palabras similares en otras lenguas europeas, proviene de la palabra latina salarium. Originalmente, salarium argentum significaba dinero de sal o ración de sal. Existe la creencia popular de que a los legionarios romanos se les pagaba el sueldo directamente con sal. Esto es muy probablemente una exageración. Hubiera sido extremadamente difícil abastecer a un enorme ejército profesional con toneladas de sal en lugar de dinero. Lo más probable es que el salarium fuera una parte especial del sueldo, una asignación en dinero que se le daba al soldado para que comprara sal. La sal era absolutamente esencial para un legionario. La consumía en grandes cantidades, especialmente durante el esfuerzo físico intenso y en climas cálidos, para reponer las pérdidas por el sudor. Además, la sal era necesaria para conservar las provisiones durante las largas campañas. La posibilidad de comprar sal era para un soldado una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, el Estado, preocupado por la capacidad de combate de su ejército, le garantizaba los medios para adquirir este producto vital. Así, el cristal blanco dio nombre al propio concepto de pago por el trabajo, entrando para siempre en el léxico económico de la humanidad. La sal era una parte integral de la cocina y la vida cotidiana romanas. Ninguna comida, desde el humilde sustento de un plebeyo hasta el lujoso banquete de un aristócrata, se concebía sin sal. En la mesa de todo romano que se preciara había un salero, o en latín salinum, a menudo de plata, que era un símbolo de hospitalidad y del hogar. La expresión compartir el pan y la sal tiene profundas raíces romanas. La sal se usaba para conservar aceitunas, queso, verduras, pero el principal producto salado, un verdadero fetiche culinario y una de las mercancías más importantes de la economía romana, era el garum, una salsa de pescado fermentada. El garum se preparaba con pescado pequeño, como anchoas o caballas, y sus entrañas, que se colocaban en grandes tinajas, se cubrían generosamente con sal y se dejaban fermentar al sol durante varios meses. El resultado era un líquido transparente de color ámbar con un sabor y un aroma increíblemente fuertes, penetrantes, pero, en opinión de los romanos exquisitos, esta salsa era para la cocina romana lo que la salsa de soja es para la asiática. Se añadía a casi todos los platos, desde gachas hasta postres. Las mejores variedades de garum, producidas en Hispania o el norte de África, costaban una fortuna y se valoraban tanto como los perfumes caros. Toda esta gigantesca industria de producción de garum, que abarcaba todo el Mediterráneo, habría sido imposible sin la sal. La sal fue el catalizador que transformó el pescado perecedero en un producto caro y de larga conservación. El Imperio Romano, al unir bajo su poder toda la costa del Mediterráneo, creó un mercado único de la sal. La sal de Egipto, Hispania, Sicilia, Cerdeña se movía libremente por rutas marítimas seguras, abasteciendo a las legiones en las fronteras y a la población de 1 millón de habitantes de la propia Roma. El control de la sal fue uno de los pilares del poderío económico romano. La vía salaria, que una vez fue un humilde sendero, se convirtió en el símbolo de cómo, a partir de una simple necesidad, del comercio de un polvo blanco común, se puede construir una calzada que conduce a la dominación mundial.
Mientras Roma construía su imperio sobre la sal del Mediterráneo, en los bosques y montañas de Europa central y occidental más allá del mundo romano se desarrollaba su propio drama de la sal. Para los pueblos bárbaros como los celtas, los germanos y los eslavos, la sal era un recurso no menos y a menudo más valioso que para sus vecinos civilizados. En las condiciones de un clima húmedo y fresco, la conservación de los alimentos para el invierno era una cuestión de supervivencia. Y las tribus ganaderas necesitaban la sal para mantener la salud de sus rebaños. Y aquellas tribus que tuvieron la suerte de vivir cerca de ricas fuentes de sal o de depósitos de sal gema se convirtieron en auténticos aristócratas de la sal, dictando su voluntad a sus vecinos. El historiador romano Tácito, al describir las costumbres de las tribus germánicas, relata una sangrienta guerra que estalló entre las tribus de los catos y los hermunduros por el control de un río salino. Escribe con cierta sorpresa que estos bárbaros creían que era en estos lugares donde sus oraciones llegaban mejor a los dioses. Creían que la sal no nacía sino por la providencia divina y por lo tanto, el territorio en disputa era sagrado. Esta guerra, según Tácito, terminó con el exterminio total de los catos, lo que, en su opinión, fue un justo castigo por su sacrilegio. Este episodio muestra claramente la enorme importancia, tanto económica como sagrada, que tenía la sal para la Europa prerromana. Pero el ejemplo más claro de una civilización construida sobre la sal es, sin duda, la cultura de Hallstatt, de la que ya hemos hablado. Profundicemos en este mundo. Imaginen un pequeño valle perdido en los Alpes austriacos, junto a un lago. Un clima duro, montañas escarpadas, poca tierra fértil. Parecería que este lugar está condenado a la miseria, pero en las entrañas de la montaña que se cierne sobre el pueblo de Hallstatt, se escondía un tesoro incalculable. Enormes depósitos de sal gema purísima. Y a partir de la edad del Bronce Media, aproximadamente desde el 1500 antes de nuestra era, los habitantes locales comenzaron su extracción industrial. Gracias a las propiedades conservantes únicas de la sal, los arqueólogos han podido reconstruir su vida cotidiana con un detalle asombroso. Los antiguos mineros excavaban galerías de hasta 300 metros de profundidad, trabajaban con picos de bronce, llevaban gorros de cuero para protegerse la cabeza y se movían por la mina con lámparas especiales de astillas de pino. Sacaban la sal en mochilas de cuero. Era un trabajo duro y peligroso, pero reportaba beneficios fabulosos. Hallstatt se convirtió en el principal proveedor de sal para una vasta región que abarcaba Europa central y oriental. La élite tribal local que controlaba la extracción y el comercio se convirtió en verdaderos príncipes de la sal. Su riqueza y poder se reflejan en sus tumbas. En la llamada necrópolis de Hallstatt se encontraron más de 1000 enterramientos. Los jefes fueron enterrados con un lujo increíble. En sus tumbas se encuentran espadas de bronce y hierro, dagas ricamente decoradas, joyas de oro, cerámica importada de Grecia, objetos de marfil de África y ámbar del mar Báltico. Todo esto fue comprado con sal. Hallstatt se convirtió en una encrucijada de las rutas comerciales transeuropeas. La sal descendía de los Alpes por los ríos y a su encuentro llegaban caravanas con vino, telas y artículos de lujo del lejano Mediterráneo. Así, gracias al control del oro blanco, un pequeño pueblo alpino se convirtió en el centro de una próspera civilización que dio su nombre a todo un período de la historia de Europa, que duró desde el 800 hasta el 450 antes de nuestra era. Más tarde, en la Edad del Hierro, el centro de la extracción de sal y del poder del mundo celta se desplazó hacia el oeste, a la región asociada con la cultura del Atén. Pero el principio siguió siendo el mismo. El control de la sal significaba el poder. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente,
Las rutas comerciales se interrumpieron y Europa se sumió en el caos de las edades oscuras. Pero la necesidad de sal no desapareció. Al contrario, incluso aumentó, ya que la salazón de pescado, especialmente el arenque, y de carne se convirtió en el principal método de conservación de alimentos. Los lugares de extracción de sal volvieron a adquirir una importancia colosal. Alrededor de los manantiales y minas de sal surgieron nuevas ciudades, como Salzburgo en Austria, que literalmente significa ciudad de la sal, o Lüneburgo en el norte de Alemania. Los monasterios que recibían salinas como donación se convirtieron en los terratenientes más ricos. Los señores feudales libraron feroces guerras por el derecho a controlar los yacimientos de sal y a cobrar peajes en las rutas de la sal. En la Edad Media, en Europa nació una nueva forma de explotación estatal. La gabela, un impuesto sobre la sal que fue especialmente gravoso en Francia. Los reyes franceses declararon la sal su monopolio. Cada súbdito estaba obligado a comprar una cierta cantidad de sal al año a un precio fijado por el Estado, un precio de usura. La evasión de la gabela se castigaba con crueldad, incluso con la pena de muerte. Este odiado impuesto se convirtió en una de las principales causas del descontento popular que finalmente desembocó en la Revolución Francesa. Así, la sal, que una vez fue un símbolo de vida y hospitalidad, en manos de un Estado codicioso se convirtió en un símbolo de opresión y tiranía. La historia del oro blanco en Europa es la historia de cómo de las entrañas de la tierra se extraía no solo un mineral, sino el poder mismo, capaz de crear y destruir civilizaciones. Y así volvemos al punto de partida de nuestro viaje, a las ardientes arenas del Sáhara. Fue aquí, en la África medieval, donde el valor de la sal alcanzó su apogeo, llegando a ser literalmente igual al del oro. La historia del comercio transsahariano de sal y oro es una de las páginas más asombrosas y épicas de la historia económica de la humanidad. Es la historia de cómo dos mercancías, nacidas en mundos completamente diferentes y hostiles entre sí, encontraron el camino para unirse, dando origen a imperios legendarios y ciudades fabulosamente ricas. Había tres actores en este drama. El primero eran las fuentes de sal. Se encontraban en el corazón mismo del Sáhara, en lugares como Taghasa y Taoudeni, en el territorio del actual Malí. Eran algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. En Taghasa, los trabajadores que pertenecían a tribus árabes extraían la sal del subsuelo cortándola en grandes losas. Su vida era un verdadero infierno. Vivían en casas construidas con bloques de sal, bebían agua amarga de pozos salados y sufrían el calor y el escorbuto. Todos sus alimentos les llegaban con las caravanas. En esencia, vivían en una prisión de sal a cielo abierto. El segundo actor eran las fuentes de oro. Se encontraban lejos al sur, en la zona boscosa y húmeda de África Occidental, en una región conocida como Wangara, en el territorio de los actuales Malí, Senegal y Guinea. Aquí, en los valles de los ríos Senegal y Níger, las tribus locales extraían oro aluvial, lavándolo de la arena del río. Esta región era fabulosamente rica en oro, pero sufría una grave hambruna de sal. En el clima húmedo y tropical, las personas y los animales sudaban mucho, perdiendo mucha sal. Prácticamente no había fuentes locales de sal. Para ellos, la sal no era un lujo, sino una necesidad vital. Y el tercer eslabón de unión eran las tribus bereberes y tuareg, los nómadas del desierto. Solo ellos, con sus fieles barcos del desierto, los camellos podían cruzar la gigantesca distancia entre las minas de sal del norte y las minas de oro del sur. Se convirtieron en los dueños de las rutas comerciales transsaharianas, los intermediarios en el gran intercambio. Así nació un sistema comercial único. Las caravanas cargadas con losas de sal de Taghasa emprendían un largo y peligroso viaje hacia el sur,
a ciudades como Tombuctú, Gao y Djenné. Estas ciudades, situadas en el recodo del río Níger, en la frontera entre el desierto y la sabana, se convirtieron en gigantescos centros de transbordo y ferias comerciales. Aquí, la sal del Sáhara se cambiaba por oro, marfil, esclavos y otras mercancías procedentes de las profundidades de África. El viajero árabe del siglo XIV Ibn Battuta, que visitó estos lugares, escribió que en Tombuctú la sal se valoraba tanto que la carga que transportaba un camello se vendía por 80 o 100 mizcales de oro. La proporción variaba, pero a menudo la sal se cambiaba realmente por su peso en oro. En algunas regiones del sur donde la sal era especialmente escasa existía una costumbre única conocida como el comercio silencioso. Los caravaneros, al llegar a un lugar convenido a orillas de un río, depositaban sus losas de sal y tocaban un tambor para anunciar su llegada. Luego se retiraban a una distancia segura. Después de la selva salían los habitantes locales que extraían el oro. Examinaban la sal y junto a cada losa colocaban la cantidad de polvo de oro que estaban dispuestos a pagar por ella. Luego también se retiraban. Los caravaneros regresaban. Si el precio les parecía justo, recogían el oro, dejando la sal y volvían a tocar el tambor. Si no, dejaban tanto el oro como la sal, dando a entender que querían más. Así, sin una sola palabra, sin contacto directo, quizás debido a la barrera del idioma o a la desconfianza mutua, se realizaban las transacciones que movían la economía de todo un continente. Sobre este comercio crecieron los grandes imperios de África Occidental. El primero fue el Imperio de Ghana, que existió aproximadamente desde el siglo VIII hasta el XIII, cuyos gobernantes ostentaban el título de Señor del Oro. Su riqueza se basaba en el control de las fuentes de oro del sur y en el cobro de impuestos a las caravanas que pasaban. Luego surgió el Imperio de Malí, que existió desde el siglo XIII hasta el XVI, y que tomó el control tanto de las minas de oro como de las minas de sal de Tajiza y de las ciudades comerciales. El legendario gobernante de Malí, Mansa Musa, quien en el siglo XIV realizó el famoso Hajj a la Meca, cautivó la imaginación de todo el mundo medieval con su riqueza. Llevaba consigo tanto oro que, al distribuirlo como limosna en el Cairo, provocó el colapso de los precios del oro en todo el Mediterráneo durante varios años. Esta fantástica riqueza se basaba enteramente en el control del comercio de sal y oro. Las ciudades de Tombuctú y Djenné se convirtieron no solo en centros comerciales, sino también en los mayores centros culturales y científicos del mundo islámico, con majestuosas mezquitas y famosas universidades donde se conservaban miles de manuscritos de valor incalculable. Así, en las arenas del Sáhara, un condimento común se convirtió en el cimiento de poderosos imperios, la fuente de riquezas legendarias y el motor de un florecimiento cultural, demostrando de una vez por todas que el valor no se determina solo por el brillo, sino por la necesidad vital. La historia de la sal es la historia de la propia civilización humana, contada a través del prisma de un solo mineral. Hemos visto cómo una necesidad biológica se convirtió en el motor de la economía. Hemos visto cómo de las minas de sal y de las lagunas de evaporación nacieron las primeras rutas comerciales. Cómo en estas rutas crecieron las ciudades. Y cómo el control sobre ellas dio origen a estados poderosos. La sal fue la primera moneda global, la primera mercancía de consumo masivo, el primer monopolio estatal. Pagó los salarios de las legiones romanas, financió las guerras de los emperadores chinos, construyó la riqueza de los príncipes celtas y de los reyes africanos. Por ella se luchó, se murió, se emprendieron viajes mortalmente peligrosos. Fue sinónimo de vida, riqueza y poder. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué el oro blanco perdió su valor mágico?
La respuesta se encuentra en dos grandes revoluciones de la edad moderna. La primera, la revolución industrial, la aparición de las máquinas de vapor, las bombas, las perforadoras y los ferrocarriles cambió radicalmente la extracción de sal. Las minas se hicieron más profundas, la extracción más eficiente y el transporte más barato. Lo que antes era el resultado de un agotador trabajo manual, se convirtió en una tarea de máquinas. La sal dejó de ser un bien escaso. Su producción se volvió masiva y barata. La segunda revolución tuvo lugar en nuestras cocinas. Fue la invención del frigorífico y de los métodos modernos de conservación. Durante milenios, el principal valor de la sal fue su capacidad para conservar los alimentos. Pero con la llegada de la congelación, la pasteurización y el envasado al vacío, esta función pasó a un segundo plano. La sal pasó de ser un conservante vital a ser, principalmente, un simple condimento. Hoy vivimos en un mundo donde la sal cuesta céntimos. Cogemos el salero sin pensar que una vez, por una pizca de estos cristales blancos, se podía comprar un esclavo o pagar el servicio de un legionario. Hemos olvidado las revueltas de la sal, las guerras por las salinas, las caravanas que perecían en el desierto. El valor de la sal ha desaparecido, pero su legado permanece con nosotros. Vive en nuestros idiomas, en palabras como soldado y ensalada, en la palabra salario. Vive en nombres geográficos como Salzburgo, Solikamsk, Soledar. Vive en antiguas calzadas como la Vía Salaria. Vive en nuestra propia sangre, en el sabor salado de nuestras lágrimas y nuestro sudor, recordándonos nuestro origen oceánico común. La historia de la sal nos enseña que los procesos históricos más grandes a menudo tienen en su base las necesidades más simples y fundamentales. Muestra cómo el control de un recurso necesario para la supervivencia genera inevitablemente poder, riqueza y desigualdad, y nos recuerda que el valor es un concepto relativo, y que lo que hoy parece invaluable mañana puede convertirse en algo común. Pero cada vez que espolvoreamos sal en nuestra comida, realizamos, sin saberlo, un ritual de 10.000 años de antigüedad. Tocamos un hilo invisible que nos conecta con el primer agricultor que sufrió el hambre de sal, con el sacerdote egipcio que embalsamaba a un faraón, con el legionario romano en la frontera del imperio y con el camellero en el desierto silencioso. Sentimos en la lengua el sabor eterno e inmutable de la propia historia. Gracias por haber dedicado este tiempo a sumergirse en esta historia asombrosa y polifacética. Si este viaje a través de los siglos ha sido de su interés, suscríbase al canal para no perderse nuevas narraciones de varias horas sobre las fuerzas invisibles que han dado forma a nuestro mundo. Su atención es la mejor recompensa por el trabajo realizado.